Buenos días, sean bienvenidos al seminario número 2 de la materia química orgánica. Somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre las reacciones químicas de los alquenos. Por favor, la siguiente diapositiva. Los alquenos o olefinas son hidrocarburos insaturados, es decir, que son compuestos orgánicos que poseen enlaces dobles o triples, que pueden ser tanto cíclicos como cíclicos. Son caracterizados por contener al menos un doble enlace con 0 a 4 constituyentes. La fórmula es de esta manera. CnH2n. Representando el carbono, H representando el hidrógeno y N representando a la cantidad de elementos presentes en el compuesto. Por favor, la siguiente diapositiva. Pasamos con la nomenclatura de los alquenos. En los compuestos acíclicos se reemplaza la terminación ano por el sufijo eno. Por ejemplo, cuando se trata de un propano que posee el doble enlace carbono-carbono, este pasará a llamarse propeno. Y en el caso de los compuestos cíclicos, se agrega el prefijo ciclo, y la terminación ano se reemplaza por el sufijo eno. Por ejemplo, un pentano cíclico pasará a llamarse ciclopenteno. Por favor, la siguiente diapositiva. El doble enlace de los alquenos se conforma por un enlace sigma y uno pi. Los átomos de carbono que se encuentran enlazados por el mismo doble enlace tienen una hibridación sp2, la cual es el producto de la mezcla de un orbital 2s y dos orbitales 2p, que forman tres orbitales sp2. La particularidad del doble enlace en las olefinas permite que sean compuestos más reactivos que un alcano, y a su vez posibilita que se efectúen diversas reacciones de adición, como veremos a continuación, las cuales deben regirse por la regla de Markov-Mikov de enlaces dobles. A continuación vamos a hablar sobre el primer tema, que sería la hidrogenación de alquenos. La hidrogenación es un tipo de reacción química, redox, cuyo resultado final visible es la adición del hidrógeno a otro compuesto. La mayoría de las hidrogenaciones se producen mediante la adición directa de hidrógeno diatómico bajo presión y en presencia de un catalizador. Cuando los alquenos reaccionan con un gas hidrógeno en presencia de una variedad de catalizadores metálicos, se agregará una molécula de hidrógeno al doble enlace, en la forma en la que cada átomo de carbono, se une con un átomo de hidrógeno y dicha adición se denomina hidrogenación. Aquí tenemos un ejemplo sobre la estructura de una hidrogenación de alquenos, en donde tenemos el alqueno, el cual va a reaccionar con hidrógeno diatómico en presencia de un catalizador, y lo que va a producir o a generar es un alcano. Los catalizadores son imprescindibles para la hidrogenación, por lo que la reacción también se puede denominar hidrogenación catalítica. Los catalizadores metálicos comúnmente involucran paladio, platino y níquel. El paladio, que se utiliza como polvo absorbido sobre carbón vegetal para maximizar la superficie, es el catalizador más común, que se conoce como paladio sobre carbón. El platino se usa generalmente como óxido y también se emplea frecuentemente y se lo conoce como catalizador Adams. Estos catalizadores metálicos no son solubles en la mezcla de reacción y por lo tanto se describen como catalizadores heterogéneos. Se dicen que son heterogéneos porque dichos catalizadores son sólidos. Los alquenos vendrían a ser líquidos en la reacción y bueno, el hidrógeno molecular, que es un gas. Ok. El catalizador heterogéneo heterogéneo puede filtrarse fácilmente de la mezcla de reacción después de la reacción y luego reciclarse y utilizarse. La reacción de hidrogenación no se lleva a cabo sin el catalizador debido a la enorme energía de activación. Los catalizadores disminuyen la energía de activación al debilitar el enlace hidrógeno-hidrógeno y hacen que la reacción sea factible a temperatura ambiente. Es por ello que estas reacciones no se pueden realizar o se pueden realizar pero a altas temperaturas, como por ejemplo 200 grados centígrados. Por eso es más factible realizarlo por medio de catalizadores metálicos, ya que se puede hacer la reacción a temperatura ambiente. Ok, la reacción ocurre en la superficie del catalizador metálico. Esta es la superficie del catalizador metálico, con ambos átomos de hidrógeno añadidos desde el mismo lado del alqueno.
estos átomos de hidrógeno se añaden desde el mismo lado donde se encuentra el alqueno o los átomos de carbono que poseen el alqueno. Este modo de adición, que los átomos añadidos desde el mismo lado del alqueno, se llama adición sin. Un ejemplo de adición sin en forma de orbital. Aquí tenemos la misma estructura, esta misma estructura, pero en forma de orbital. Estos son los orbitales pi, el enlace sigma, o el enlace pi y el enlace sigma. Entonces, los hidrógenos se van a añadir o desde la parte de arriba de un mismo lado o desde la parte de abajo. Ok, un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos esta molécula, ¿verdad? Y se le va a hacer una hidrogenación de alquenos, adición sin. Ya sabemos que si es adición sin, los hidrógenos se van a añadir desde el mismo lado donde se encuentran los carbonos que poseen el alqueno. Entonces, esta molécula va a reaccionar con hidrógeno molecular y un catalizador metálico, el cual es paladio sobre carbono, y nos va a dar como resultado un alcano. Y ya vimos que los hidrógenos se enlazaron desde el mismo lado donde estaba el alqueno. Ok, aquí tenemos otro ejemplo, el cual es 2-buteno, ¿verdad? Este buteno va a reaccionar con hidrógeno molecular. Este hidrógeno, los enlaces de hidrógeno, hidrógeno-hidrógeno, lo que van a hacer es que una ruptura en el doble enlace y un hidrógeno va a ser para un carbono y el otro hidrógeno para el otro carbono que contenga el doble enlace. De modo que va a provocar también la ruptura del doble enlace transformándolo en un enlace simple y dándonos como resultado un butano. Recordemos que aquí también estuvo presente el catalizador metálico, en este caso fue platino. Entonces, de 2-buteno obtuvimos butano. A continuación se menciona algunos aspectos importantes de la hidrogenación de alquenos. Como primer aspecto tenemos la conversión de alquenos en alcanos. La hidrogenación de alquenos es una forma efectiva de convertir compuestos insaturados en compuestos saturados. Al añadir hidrógeno a los enlaces dobles se obtienen alcanos, que son moléculas más estables y menos reactivas. Como segundo, tenemos la obtención de productos químicos. La hidrogenación de alquenos es utilizada en la producción de una amplia variedad de productos químicos. Un ejemplo, podríamos indicar que se utiliza para convertir aceites vegetales insaturados en grasas sólidas, como la hidrogenación de aceites vegetales para la producción de margarina. Como tercero, tenemos lo que es la influencia del catalizador. El tipo de catalizador utilizado puede tener un impacto significativo en la velocidad y la selectividad de las reacciones de hidrogenación. Diferentes catalizadores pueden mostrar preferencia por ciertos tipos de alquenos o pueden ser más activos a diferentes temperaturas y presiones. Como cuarto, tenemos la reversibilidad. La hidrogenación de alquenos es una reacción reversible bajo ciertas circunstancias. Los alcanos pueden someterse a una reacción de hidrogenación para protegerse, perdón, deshidrogenación para regenerar los alquenos originales. Como quinto tenemos la selectividad de la reacción. La hidrogenación de alquenos puede ser selectiva, lo cual significa que puede controlarse para obtener específicamente isómeros cis o trans. Esto depende del catalizador y de las condiciones de reacciones utilizadas. Como sexto, tenemos la reducción de alquenos funcionales. Los alquenos funcionales que obtienen grupos funcionales, como los aldehídos, cetonas o grupos carbonilo, pueden ser reducidos a los correspondientes alcoholes utilizando la hidrogenación. Esta reacción es útil en la síntesis orgánica para la obtención de compuestos específicos. Como séptimo tenemos el control de la estereoquímica. La hidrogenación de alquenos puede influir en la estereoquímica de la molécula, es decir, en la disposición espacial de los átomos, dependiendo de las condiciones de reacción. Se pueden obtener tanto isómeros cis como trans en la hidrogenación de alquenos como restricciones estéricas. Como octavo, tenemos la descripción de la reacción. La hidrogenación de alquenos implica la adición de hidrógeno molecular, a los enlaces dobles carbono-carbono de los alquenos, formando alcanos. Esta reacción es catalizada por metales como el paladio, el platino o el níquel, que facilitan la ruptura de los enlaces dobles o la adición de hidrógeno.
Como noveno, tenemos lo que son las aplicaciones industriales. La hidrogenación de alquenos tiene numerosas aplicaciones industriales, como por ejemplo, se puede utilizar en la producción de grasas sólidas a partir de aceites vegetales insaturados, como en la fabricación de margarina. También se utiliza en la producción de combustibles, petroquímicos y productos farmacéuticos. Podemos indicar que la hidrogenación de alquenos es una reacción química importante con aplicaciones industriales significativas. Permite la conversión de alquenos insaturados en alcanos saturados y ofrece control sobre la estereoquímica de los productos. El catalizador y las condiciones de reacciones desempeñan un papel crucial en la selectividad y la velocidad de la reacción. Como segundo punto tenemos lo que es la halogenación. La halogenación de los alquenos consiste en aquella reacción química en donde los alquenos forman parte de los compuestos orgánicos que presentan al menos un enlace doble carbono-carbono, que a su vez van a reaccionar con los halógenos entre los que encontramos el cloro y el bromo. Usualmente el yodo no reacciona. Esto ocurre para luego formar haluros de alquinos, que son aquellos derivados de los alcanos. Todo esto se lleva a cabo mediante una reacción de adición. El enlace doble posee un enlace S que es fuerte y un enlace P que es totalmente débil. Y como resultado, siempre se rompe el enlace más débil, generando una reacción electrofílica. Esta reacción se efectúa de forma inmediata al mezclar los dos reactivos en un disolvente como es el caso del tetracloruro de carbono, en donde la reacción se va a generar a temperatura ambiente y esta no requiere de la exposición de rayos ultravioletas. Procesos de halogenación de los alquenos. Siguiente diapositiva, por favor. Alquenos con yodo en presencia de peróxidos. A esto se los denomina halogenación de Wolff-Ziegler y se lleva a cabo a temperatura ambiente. Los peróxidos actúan como iniciadores y generan radicales libres que atacan al doble enlace del alqueno. Alquenos con cloro o bromo en presencia de un disolvente polar. Esto se lleva a cabo a temperatura ambiente o bajas y es una reacción conocida como halogenación de alílicos y produce haluros de alquilo en la posición del doble enlace. Alquenos con cloro o bromo en presencia de luz ultravioleta. Se conoce como halogenación por radicales libres. Ocurre a altas temperaturas y los radicales libres generados por la luz ultravioleta atacan al alqueno, rompiendo el doble enlace y añadiendo el halógeno. Siguiente positivo. Propiedades de halogenación de los alquenos. Como primera propiedad tenemos a la alta electronegatividad. Los halógenos son inmensamente electronegativos, por lo que fácilmente pueden atraer los electrones del doble enlace del alqueno y establecer enlaces covalentes. Como segunda propiedad tenemos a la baja reactividad. Los halógenos son menos reactivos que otros grupos funcionales, lo que les permite participar en reacciones selectivas con los alquenos sin reaccionar con otros grupos funcionales presentes en la molécula. Y por último tenemos a la formación de enlaces débiles. Los halógenos pueden formar enlaces débiles, interacciones de tipo halógeno, con otros átomos, lo que puede influir en la estabilidad y propiedades de la molécula, o de las moléculas. Entonces, a continuación vamos a presentarles ejemplos sobre la halogenación de los alquenos. En esta ecuación tenemos en la parte del reactivo un eteno más una variable X que vendría siendo los halógenos, o puede ser bromo cloro molecular. Recordemos que el yodo molecular no se une generalmente a estas reacciones y el flúor no se usa porque es un elemento muy electronegativo. En la parte de los reactivos van a reaccionar mediante un disolvente conocido como tetracloruro de carbono, lo cual deja como resultado, en la parte de productos, al dihalógeno de alquilo. ¿Cómo sucede esto? El halógeno busca la posición de los dobles enlaces y los rompe para unirse a las moléculas de carbono. A continuación, el siguiente ejemplo, por favor. Por favor, la siguiente diapositiva. En el ejemplo número 2 tenemos el compuesto 3,3-dimetilbuteno, más un bromo molecular, el cual, como se mencionó anteriormente, va a en una disolución de tetracloruro de carbono, ¿no? Dejando como resultado a un 3,3-dimetil 1,2-dibromobutano. Y como pueden darse cuenta, el bromo va a buscar siempre el doble enlace de la ecuación para romperlo y unirse a los carbonos. Gracias.
Buenas con todos, trataremos el tema de adición de haluros de hidrógeno. Principalmente cuando a un alqueno le agregamos un reactivo electrofílico como los haluros de hidrógeno, ya sea un yoduro de hidrógeno o un bromuro de hidrógeno, la reacción de esto nos hará como un producto un haluro de alquílico. Cuando un átomo o molécula pobre en electrones se denomina electrofilo, o en otras palabras podemos decir que es un amante de los electrones. Por lo tanto, un electrofilo busca un par de electrones. Por otro lado, tenemos un átomo o molécula rico en electrones, el cual se le denomina nucleófilo. Un nucleófilo tiene un par de electrones que, por el contrario de los electrofilos, los cede o los comparte. Por esto, los electrófilos y nucleófilos se atraen entre sí, y así obtenemos la regla que dice que un nucleófilo reacciona con un electrófilo. El enlace pi de un alqueno consiste en una nube de electrones arriba y abajo del enlace sigma, lo que vuelve un alqueno una molécula en electrones nucleófilos. El enlace pi, al ser más débil, se rompe con facilidad cuando un alqueno reacciona con Con estas condiciones determinamos que un alqueno reacciona con un electrófilo y de esta manera se va a romper el enlace pi. Con esto también podemos determinar que al agregar un bromuro de hidrógeno a un alqueno, el alqueno que es nucleófilo reaccionará con un hidrógeno con carga positiva parcial del bromuro de hidrógeno y se formará un carbocatión. Por consiguiente, el carbocatión con carga positiva reaccionará con el ion bromuro con carga negativa para formar un haluro de alquino. En esta reacción implica una total adición de un mol de bromuro de hidrógeno a un mol de alqueno. Por aquello, esta es una reacción de adición electrofílica, la cual es una reacción característica de los alquenos. Seguimos con los mecanismos de reacción. Un mecanismo de reacción es la secuencia de pasos elementales por los cuales se produce una reacción química. Para esto vamos a identificar las reacciones con alquenos simétricos. Un alqueno simétrico es un tipo de hidrocarburo de alqueno con ligandos similares unidos a los átomos de carbono con doble enlace. El primer paso que vamos a hacer aquí es el haluro de hidrógeno, que se va a disociar electrolíticamente. Es decir, que se va a formar un catión hidrógeno con carga positiva y un anión con carga negativa. Para este caso, el anión va a ser el cloro. Entonces, el catión va a actuar como un electrófilo, es decir, que va a buscar electrones. Aquí en este paso, identificamos a los dos carbones que contienen el grupo funcional. Al ser simétricos, estos carbones van a tener la misma estabilidad. Entonces, el catión hidrógeno se va a poder unir a cualquiera de estos. Entonces, una vez que finaliza la primera etapa, se va a dejar un carbono del doble enlace cargado positivamente. Entonces, el anión o nucleófilo se va a unir al carbocatión, es decir, al carbono que tenemos sobrante. Entonces, lo que en un principio fue un 2-buteno se va a convertir en un 2-cloro-butano. Seguimos con las reacciones con alquenos asimétricos. La molécula del hidrácido se va a disociar heterolíticamente, formando un catión hidrógeno con carga positiva y un anión con carga negativa. Para este caso vamos a tener al yodo con carga negativa. La primera etapa también va a ser el ataque del doble enlace al catión. Sin embargo, este enlace no va a ser al azar, ya que va a estar regida por una regla específica que son las reglas de Marnikov, las cuales nos dice que la adición de un protón de ácido al doble enlace de un alqueno da como resultado un producto con el protón ácido enlazado al átomo de carbono, que ya tiene el mayor número de átomos de hidrógeno. También nos dice que en una adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se adiciona de tal forma que se genera el intermediario más estable. Entonces aquí vamos a identificar cuál de los dos carbonos es el más estable. El más estable va a ser el que tenga más enlaces con carbonos. En este caso va a ser este carbono de aquí, ya que es un carbono terciario porque contiene un enlace contiene enlace con 3 carbonos. Y el menos estable va a ser el de acá, ya que solo tiene 2 enlaces con carbono y va a ser un carbono secundario. Entonces, este carbono también va a ser el que tenga más hidrógenos. Por lo tanto, el catión con carga positiva se va a unir al carbono con más hidrógenos. Como ya lo dijimos, se adiciona el catión al carbono con más hidrógenos. El hidrógeno se va a unir a este carbono. Y por último, se va a adicionar el anión al carbocatión, es decir, al carbono más estable, el que tiene el enlace con los 3 carbonos.
Entonces el ion yodo se va a unir a este carbono, el carbono más estable. Entonces, lo que en un principio fue 4-metil 3-hecteno se va a convertir en 4-iodo 4-metil heptano. Y eso es todo con respecto a la adición de haluros de hidrógeno a los alquenos. Bueno, a continuación yo le voy a hablar sobre lo que es la adición del ácido sulfúrico en los alquenos. Bueno, para empezar, en esta reacción, el ácido sulfúrico actúa como un agente de protonación, agregando un protón de hidrógeno al alqueno para formar un carbocatión estabilizado. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos que el alqueno va a reaccionar con ácido sulfúrico. Recordemos que una disociación del ácido sulfúrico viene siendo lo que es el hidrógeno protón más bisulfato. Entonces, este doble enlace se va a romper y va a pasar en lo que es al carbono con mayor número de hidrógeno. En este caso, como ambos carbonos tienen igual número de hidrógeno, puede ir al cualquiera. Entonces, el hidrógeno protón va a pasar a un carbono. Como observamos aquí, este hidrógeno pasó a un carbono y el bisulfato pasa al otro carbono estable. Y nos da como resultado lo que es un sulfato ácido de alquilo. Tenemos que el sulfato de alquilo resultante es un éster de ácido sulfúrico, donde el grupo alquilo se une al grupo sulfato. Estos sulfatos de alquilo pueden ser utilizados en diversas aplicaciones, como viene siendo en la síntesis de surfactantes, detergentes, plastificantes y otros compuestos orgánicos. También tenemos que los sulfatos ácidos de alquilo son solubles en ácido sulfúrico y resulta una solución clara. Y los sulfatos ácidos de alquilo son sólidos delucescentes y difícil de aislarlo. También tenemos que luego de la reacción con el ácido sulfúrico podemos reaccionar con agua y calentarlo y se va a convertir en un alcohol. Por ejemplo, tenemos que primero, si se diluye la solución sulfúrica del sulfato ácido de alquilo con agua y se calienta, se obtiene un alcohol con el mismo grupo alquilo que el sulfato original. Segundo, el éster ha sido descompuesto por el agua para formar el alcohol y ácido sulfúrico, y así se da la hidrolizada. Y tercero, esta serie de reacciones proporciona una vía para separar alcoholes. Y con este propósito generalmente se efectúa lo que es la adición de ácido sulfúrico a los alquenos. Como por ejemplo tenemos aquí lo que viene siendo el etileno. Este etileno se va a reaccionar el 98% con ácido sulfúrico y nos va a dar el sulfato ácido de etilo. Este sulfato ácido de etilo se va a reaccionar con agua y se calienta y vamos a obtener lo que viene siendo el alcohol etílico. Ahora, vamos a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el isobutileno que va a reaccionar con ácido sulfúrico. Tenemos lo siguiente. Aquí está. La disociación del ácido sulfúrico va a ser protón de hidrógeno más bisulfato. Entonces, recordemos que el doble enlace se va a romper y va a pasar al mayor número de carbono. Como vemos, este carbono no contiene hidrógeno y el carbono de acá sí contiene 2 hidrógenos. Entonces, siguiendo esa ley de que el doble enlace al romperse va a ir al carbono con mayor hidrógeno, en este caso va a ir a este carbono. Y se le va a adicionar lo que viene siendo el protón de hidrógeno y obtenemos este resultado, este producto. Y ahora a esto también se le va a adicionar lo que es el bisulfato. Esto se le va a adicionar en lo que viene siendo en el carbono terciario, que viene siendo más estable. Y obtendremos lo que viene siendo el bisulfato de terbutilo. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre la regla de Markov-Nikov. El protón siempre ataca el carbono menos sustituido del alqueno para generar el carbocatión más estable. Este enunciado se conoce como la regla de Markov-Nikov y es aplicable a todas las adiciones electrófilas en las que se generan carbocationes. Hay que definir qué es un carbocatión. Es un ion con un átomo de carbono cargado positivamente. En el pasado a menudo lo llamaban ion carbonio, pero surgieron varias preguntas sobre su significado exacto. El átomo de carbono cargado en un carbocatión tiene solamente 6 electrones en su capa externa en vez de 8 que aseguran la estabilidad máxima según la regla del octeto. Por lo general, el catión de carbono es inestable y muy reactivo. En sí, un carbocatión es una situación muy específica que se puede presentar en una cadena de carbono donde un carbono posea una carga positiva, es decir, un carbocatión es un carbono con carga positiva. Como aquí vemos en un ejemplo,
hay un átomo de carbono enlazado a 3 átomos de hidrógeno. Para determinar cuántas cargas positivas poseerá este átomo de carbono, se utiliza la ecuación de la carga formal, que consiste en restar el número de valencia, los enlaces de valencia, menos los enlaces no enlazantes, menos los enlaces que presenta la molécula. En este caso sería 4 enlaces, que son los enlaces de valencia del carbono, menos 0, que son los enlaces no enlazantes, ya que no los presenta, menos 3, que serían los 3 enlaces que posee con el hidrógeno, que nos da como resultado más 1. Es decir, este carbono poseerá una carga positiva. Formación del carbocatión más estable. La regla de Markov-Nikov se basa en la estabilidad del carbocatión formado. Cuando el protón se une con el carbono menos sustituido, se obtiene un carbocatión en la posición más sustituida y por tanto más estable. La finalidad de la regla de Markov-Nikov es saber en qué orden adicionar los haluros de hidrógeno en una reacción con respecto a los alquenos. Un haluro de hidrógeno es el resultante de una reacción entre el hidrógeno con el grupo de los halógenos. En este caso, en el ejemplo, sería el ácido clorhídrico. Lo que nos dice la regla es que el hidrógeno siempre se adicionará al menos sustituido, es decir, al átomo que posea más hidrógenos, como aquí vemos en el resultado. Y el halógeno se irá con el que tenga, con el más sustituido, es decir, el que tenga menos hidrógenos. Y así se cumpliría la regla de Markov-Nikov. Soy el estudiante Santiago Pérez y le voy a hablar sobre la regla de Markov-Nikov. ¿Para qué nos sirve la regla de Markov-Nikov? La regla de Markov-Nikov nos sirve para indicar una reacción de adición de alquenos. En qué lugar iría el protón, el hidrógeno y el halógeno. La segunda regla de Markov-Nikov nos indica el protón de hidrógeno se uniría al carbono menos sustituido, que cuál sería, en este caso, que tenemos aquí, al ser que tiene más hidrógenos entre el sustituido. Y el halógeno sería el carbono más sustituido, que sería este carbono terciario. Como resultado de esta reacción, el doble enlace se rompe y se forma la adición del cloro y el protón de hidrógeno. Cuando como resultado del doble cloro de un metil total. Aquí tenemos otro ejemplo, el cual es un metil ciclohexeno, en el cual tenemos el protón de hidrógeno y el halógeno blanco. Hacemos, tenemos que conocer cuál iría en cada lado. En todo caso, el protón de hidrógeno iría en el carbono menos sustituido, que está en este lugar, y el halógeno blanco acá. Se rompe el doble enlace y se forma la molécula nueva. A manera de conclusión, las reacciones de los alquenos son diversas y permiten una amplia variedad de compuestos orgánicos. Su reactividad química se debe a la presencia del doble enlace carbono-carbono, que puede ser aprovechado para la formación de nuevos enlaces y la introducción de grupos funcionales. En general, las reacciones más comunes de los alquenos son las adiciones electrofílicas, en la que el compuesto orgánico, que en este caso es el alqueno, reacciona con un electrófilo, el cual es un reactivo que busca captar electrones, atacando al enlace pi del doble enlace carbono-carbono del alqueno, rompiendo el enlace pi y formando dos nuevos enlaces sigma, dando lugar a la formación de un producto de adición. Existen diferentes tipos de adiciones electrofílicas, algunas que se citaron en el presente trabajo son hidrogenación, halogenación, adición de haluros de hidrógeno y adición de ácido sulfúrico. Por último, la reacción de adición en alquenos anteriormente descrita sigue la regla de Markov-Nikov, en la cual el átomo de hidrógeno se agrega al átomo de carbono, que ya tiene más hidrógenos. Mientras tanto, el átomo o grupo de mayor electronegatividad se agrega al carbono, que inicialmente posee menos átomos de hidrógeno. Regla que se basa en la formación del carbocatión más estable durante el proceso de adición. Gracias.